Y vas a escuchar muchas veces decir, no importa lo que está pasando, no importa. ¿Y cómo no va a importar? Si se te murió tu esposo, tu esposa, tu hija enferma, o se te fue tu mamá, tu papá, te quedaste sin trabajo, perdiste tu carro, estás sin dinero, ¿cómo no va a importar? O sea, claro que sí importa. Nunca estuve de acuerdo, ni estoy de acuerdo y ni estaré en total acuerdo cuando dicen no importa lo que está pasando, no importa lo que estás viviendo, no importa. ¿Qué piensan ustedes? Para mí sí importa. ¿Cómo no va a importar? Si de un momento a otro perdiste a tu esposo, perdiste a tu esposa, perdiste a tu papá, o perdiste a tu mamá, o perdiste a tus gemelos, perdiste a tu trabajo, te quedaste sin dinero, sin carro, perdiste totalmente todo, familia, carro, dinero, esposo, hijos, mamá, papá, esposa, todo. ¿Cómo no vas a estar sufriendo? ¿Cómo no te va a importar? Cuando de un momento la vida, tu vida, que usualmente la llevabas con alguien en paz, momentos felices, momentos que parecían que nunca se van a terminar, y en un abrir y cerrar de ojos, y en un momento menos pensado, se te derrumbó. De un día para otro, trágicamente, ese hogar, esa conexión, esa relación, ya no va a ser el mismo. ¿Cómo no te va a importar? ¿Cómo no va a importar? A veces pienso que las personas que dicen que no importa por lo que estás pasando es porque nunca han pasado ahí. O si han pasado, pero solo ellos y Dios sabe cómo ellos han sobrevivido, han sobrellevado esas pérdidas, esos momentos difíciles. ¿Cómo no va a importar cuando el dolor es inevitable, cuando la tristeza es inevitable, cuando ese vacío que dejó ese ser humano es imposible de casi llenarlo todo? Cuando tú quieres no pensar en eso, pero en un segundo a otro se te viene. Y con esa incertidumbre, esa pena, ese miedo, esa ansiedad, esa tristeza, esas lágrimas, ese dolor, ese vacío, no hayas qué hacer con eso. ¿Cómo tú piensas y crees que no importa lo que está pasando? ¿Cómo tú vas a poder absorber esa frase de alguien, por más querido que sea, por más familiar que sea, por más cercano que sea, por más líder que sea, por más que sea tu amiga, tu mamá, tu papá, tu hijo, te diga no importa lo que está pasando? Y déjenme decirles que sí importa, que sí importa esos momentos, los primeros días, las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses. Va a ser crucial, va a ser difícil. No vas a saber qué hacer, sientes que no vas a poder. Y más cuando no estás acostumbrado, acostumbrada a que tú seas el quien aporta, o el que tú seas quien ayuda un 50%, por decir. O más va a ser difícil cuando siempre has sido una mamá
de casa, una mamá que nada más cuida a los hijos, al esposo, y de un momento a otro se te derrumbe ese hogar. Cuando de un momento a otro Dios quiso llevar a esa persona, a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo no va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Claro que va a ser difícil. Pero ¿cómo yo voy a acceder, cómo yo voy a aplicar esos consejos de aquellos mayores que te dicen, no importa, no importa Gladys, no importa Victoria, no importa Ana, no importa José, no importa Rolando, no importa qué nombre se me viene, Pablo, no importa Amalia, no importa. Pero ¿cómo nosotros vamos a tomar esas palabras cuando nos dicen no importa? Nos vamos a poner furiosos, nos vamos a enojarnos, nos vamos a enfurecernos, nos vamos a ir contra ellos, desahogarnos contra ellos y decir, ¿cómo me vienes a decir que no importa cuando mira todo lo que está pasando? ¿Cómo me vienes a decir que no importa como no eres tú, verdad? Como tú nunca has pasado aquí, como a ti nunca te va a pasar nada, por eso me estás diciendo. ¿Cómo va a ser nuestra actitud, nuestra reacción ante esas palabras? ¿Cómo lo tomaremos nosotros? ¿Lo tomaremos con calma, con calma, con confianza, con fe, con creer, con un carácter de serenidad, con una paz inquebrantable, con una creencia en nuestra mente que sí, es cierto lo que está diciendo, que sí voy a poder? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante eso? Cuando el dolor, el vacío, el miedo, la tristeza, la soledad, la angustia nos está envolviendo en eso que está pasando. ¿Cómo nosotros podemos sobresalir? En un momento dado en mi vida, y esto es en mi caso, que hubo días, hubo momentos que yo atenté contra mi vida, por cuanto la persona que vivía conmigo me estaba haciendo la vida en pedacitos, me estaba haciendo la vida infelizmente. Y todo lo que pasa en nuestra vida, lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar, porque no sabemos nuestro futuro, todo lo que está pasando, va a venir pensamientos negativos y pensamientos positivos de aliento y de motivación en nuestra mente, en nuestra cabeza, sin que nadie nos lo diga. Bueno, claro, puede haber personas cercanas, familiares, hombre o mujer, que nos alienten, pero también pueden venir pensamientos en nuestra mente que nos susurran a actuar mal, que nos susurran a actuar negativamente, que nos susurran a actuar que este es el final en nuestra mente. Y hay pensamientos que llegan, que nos dicen, tú puedes, no te des por vencida por este. Si tú aún tienes vida es porque algo más te espera, algo mejor te espera. No te des por vencido. Duele, sí, cuesta, sí, no lo puedes creer, sí, es increíble, sí. Quieres llorar y llorar y ya ni lágrimas se te salen de tanto lloro, ya hasta quieres llorar lágrimas de sangre. Pero he aquí, viene un Dios, hay alguien que te puede ayudar. Quizás no alguien físicamente, pero Dios usará a alguien físicamente para ayudarte. O inclusive Él mismo en su espíritu te va a hablar
y te va a decir que este no es el final, que eso no es el final. Que si Él te dejó con vida, que si Él te quitó, te sacó de tu vida lo que tenías, es por algo. Dios nunca toca algo, Dios nunca separa, aleja, permite algo sin un propósito. Jamás, de eso sí estoy segura, jamás. Y entonces, en ese estancamiento de dolor, de sufrimiento, depende de nosotros levantarnos, sacudirnos y mirar hacia adelante y ya no atrás y nada más enfocarnos en eso. Depende de nosotros luchar, querer, confiar, avanzar. O también depende de nosotros de creer que ese es el final, es hasta aquí llegamos. El enemigo viene y te va a poner pensamientos malos, negativos, de destrucción, de desánimo. Pero Dios también viene y te viene a poner pensamientos de bien, no de mal. Él mismo te va a tomar de tu mano y decirte, no te rindas, yo estoy aquí contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Solo cree, confía, ten fe. Esto no es para siempre. Sí, la pérdida físicamente de un papá, de una mamá, no va a ser temporal. Bueno, si hablo de físicamente aquí en esta tierra, sí va a ser temporal. Pero si aquella vida está en la presencia de Dios, físicamente vamos a estar separados, pero eternamente vamos a estar para toda la vida. Entonces, duele sí, cuesta sí, pero depende de nosotros, o estancarnos o levantarnos. En mi caso, como decía anteriormente, era que la persona vivía con él felizmente, y gracias a Dios a mí me lo quitó. Era porque yo no vivía bien y él me lo quitó de mi lado. Pero hay muchas personas, hay muchas mujeres, hay muchas madres, hay muchas familias, muchos hogares que en su caso es al revés, que están bien, que estaban bien, un matrimonio feliz, un hogar muy bueno, y que por X razón, Dios sabe el por qué, quiso llevar a uno de esa familia, de esa pareja, de ese hogar. Pero Dios nunca va a quitar a alguien sin Él respaldar, sin Él ayudar al quien se quedó. Entonces, sí importa lo que está pasando, sí importa lo que está pasando, sí importa lo que está pasando. Pero lo más importante es que nosotros no nos enfoquemos, no pongamos nuestra atención 100% al 1000% de lo que pasó. Victoria, pero duele. ¿Cómo le voy a hacer? Sí, duele, cuesta, es doloroso, sí, pero vas a poder. Vas a poder. Y quiero compartir con ustedes una frase que es la que siempre yo uso para Dios. Y le digo, Dios, ayúdame, porque yo sola no puedo, le digo. Ayúdame, porque yo sola no puedo, le digo. Yo sola con esto no puedo, le digo. Ayúdame, porque yo sola no puedo. Esa es mi frase siempre para Dios. Esto siempre ha sido mi frase para Dios. Y vuelvo y repito,
Cuesta, duele, difícil, sí, pero Él está ahí, atentos, para cubrir todo lo que necesitamos. Porque no hay vacío que Él no pueda llenar. No hay vacío que Él no pueda llenar. Entonces, depende de nosotros, de cómo nos levantamos, de cómo empezamos a creer. Entonces, es importante, sí. O sea, ni se importa lo que pasó, sí. Pero lo más importante es no poner nuestro enfoque ahí, encerrados, ahí. Porque nos encerramos ahí, tendemos a caer en una depresión y podemos tentar con nuestra vida. Podemos tentar en contra de nuestra vida. Y conforme el conocimiento que uno debe tener en Dios, eso es lo que debe aplicar con sabiduría. Entonces, esto fue el tema que quise hablar hoy, que muchas veces pasan circunstancias difíciles, dolorosas, imposibles de creer en nuestras vidas, pero si Dios lo permite, tenemos que estar enraizados en Él, ser como las palmeras. Yo le digo a Dios, Señor, si hay problemas, le digo, Señor, encárgate de solucionarlas. Encárgate, Señor, de solucionarlas, le digo yo. Siempre y cuando que problemas que no hayan sido causados por mí conscientemente. No tengo el derecho de decirle que Él solucione los problemas que yo voy pasando si son causados por mí conscientemente. Ojo con eso. Ok, entonces, no importa lo que está pasando. Claro que sí importa. Claro que importa. Importa. Porque el dolor es inevitable. Porque el cansancio es inevitable. Porque la incertidumbre es inevitable. Porque ese vacío físicamente es inevitable. Porque no lo quieres pensar, pero lo puedes sentir. Quieres serte el ciego, la ciega para no ver, pero no puedes. Quieres ignorar que ya hayas pasado ahí y que vuelves a pasar. Es imposible. Quieres no saber nada. Quieres olvidar tu pasado felizmente que has pasado para no decir, prefiero mejor ya no recordar esos momentos para no sentirme triste. Pero aquí hay dos cosas. Recordarlos y quedarte con esos y sentirte feliz, orgullosa, decir gracias Señor por esos momentos, por esos tiempos. O decir, prefiero ya no recordar nada para no atraer mi pasado a mi presente y que me derrumbe mi presente y que me entristezca mi presente, que me invada de nuevo ese dolor, ese vacío, ese miedo, esa angustia, ese sacrificio, ese abandono. Pero ahí es cada quien. Entonces, sí importa, pero que no pongamos nuestra atención ahí del todo. Tratemos de desviar con la palabra. Tratemos de desviar, aunque vuelvo y repito, es inevitable. No se puede olvidar de la noche a la mañana, de una semana al otro, de un mes al otro, de un año al otro. Tales cosas no se puede. Pero podemos desviarlos con la palabra de Dios. Oración, ayuno, meditar, orar. Y sobre todo vivir un día a la vez. Vivir como que si fuera el último día. Amén. Entonces, esto fue el video de hoy. Espero que se haya sido de mucha bendición, de mucha ayuda. Si tienen algún comentario, una pregunta, una reflexión o algo que quieran compartir, déjenlo aquí en los comentarios.
Dios les bendiga y será en otra ocasión. Hasta luego. Bye. Hasta luego.